Este último no sentía deseo alguno de provocar una ruptura con Francia, pues compartía por entero las opiniones de su padre y creía como él que la política exterior de Florencia debía apoyarse en la alianza con Milán y en la amistad con el monarca francés. Gracias a su talento político pudo Piero evitar toda desaveniencia con Luis XI. En general, sus gestiones fueron tan acertadas que su régimen es considerado como el período de mayor expansión en la historia de los Medici. Mantuvo la poderosa influencia de su casa en el mercado internacional y robusteció al propio tiempo la soberanía de su familia en Florencia. Cuando intentaron derribarlo en 1466 se evitó el peligro gracias a su intervención rápida y enérgica. Piero murió en 1469. Nunca había gozado de buena salud. La presuntuosa superioridad de los florentinos de la época queda reflejada con bastante elocuencia en este párrafo de una carta que un mercader florentino dirigió a otro veneciano. Pretendéis que la muerte de Cosimo nos arrastra a la quiebra. Si acaso hemos perdido dinero, se debe solo a la mala fe de vuestros mercaderes levantinos, que nos ha costado muchos millares de florines. Sí, Cosimo ha muerto y está sepultado, pero no se llevó consigo sus capitales y sus negocios al otro mundo. Los ha dejado a su hijo y a su nieto, que se esfuerzan por acrecentar todavía más su fortuna para mayor fastidio de los venecianos y de otros competidores envidiosos. Lorenzo el Magnífico. Lorenzo de Medici apenas había cumplido 20 años cuando recibió la rica herencia de su padre. El joven era poco atractivo a primera vista, pero sus cualidades de jefe, su inteligencia superior y su encanto irresistible hicieron de él una de las mayores figuras de su época. Fue llamado Lorenzo el Magnífico. Superó los límites que se habían impuesto su padre y su abuelo por estar dotado de una personalidad más recia y abierta. Consideraba el comercio como la manera de ganar dinero y como una tarea importante en la que no intentaba en modo alguno sustraerse, pero no lo convirtió en el eje de su existencia, como Piero y Cosimo. Para Lorenzo, lo esencial no era amasar la mayor fortuna de su ciudad, ni ser el ciudadano más poderoso, exigía más de la vida. Siempre pretendía gozar de todo lo que podía ofrecerle en cuanto a belleza y alegría. En política interna, Lorenzo fue suficientemente realista para seguir sin desviarse un ápice el camino trazado por su padre y su abuelo. Ello suponía, entre otras cosas, que no toleraría en la ciudad oposición alguna a su régimen. Su política comercial se apoyaba en un programa progresivo. Se esforzó en inducir a los comerciantes florentinos a que construyeran sus propios navíos para transportar sus productos hacia nuevos mercados y no depender así de los fletes de otras ciudades o estados. Pero el régimen de Lorenzo, a pesar de su competencia y capacidad, señala un retroceso en la firma familiar. En Inglaterra, la guerra de las dos rosas ocasionó profundos trastornos en la vida económica, y los Medici sufrieron de rechazo sus consecuencias. La sucursal de esta casa en Londres no vislumbraba posibilidad alguna de obtener el reembolso de las enormes sumas de dinero prestadas a Eduardo IV. La situación se hizo insostenible. En 1478, Lorenzo viose obligado a cerrar su filial londinense, con grandes pérdidas. Ya en 1471 había debido prohibir al director de su sucursal de Brujas que pasara de cierto tope en sus anticipos al duque de Borgoña. En 1480, Lorenzo vendió esta oficina de Brujas a Portinari. La casa matriz perdió así uno de sus empleados más eficientes. La conjura de los Pazzi. En aquellos años Lorenzo tenía verdadera necesidad de dinero en efectivo. De hecho, en 1478 se halló en situación muy peligrosa durante una intentona rebelde en Florencia. Algunos miembros de la antigua y rica familia de los Pazzi organizaron una conspiración. Habiendo estallado un conflicto entre ellos y Lorenzo, decidieron asesinarlo junto con su hermano menor, Giuliano, joven tan inteligente como amable de carácter. Después de largas deliberaciones acordaron que el atentado se efectuaría el domingo 26 de abril en la Catedral de Florencia, donde ambos hermanos solían asistir a misa. Algunos sacerdotes aceptaron el compromiso de ejecutar por sí mismos a Lorenzo. Llegó el día fatídico. Los fieles se apretujaban en la inmensa catedral. Lorenzo había llegado al frente de un séquito numeroso, pero Giuliano se hacía esperar. Varios conjurados corrieron hacia él y lo llevaron al templo entre alegres chanzas. En el preciso momento en que el oficiante elevaba la hostia y los fieles bajaban humildes la cabeza, los conjurados se arrojaron sobre Giuliano, acribillándolo a puñaladas. El joven se desplomó moribundo. En un instante, la catedral fue un inmenso desconcierto. Lorenzo pudo desprenderse de su capa y arrollársela al brazo izquierdo para detener los golpes de sus agresores.
Lentamente retrocedió hacia la sacristía, con intención de refugiarse en ella. En el último momento se cerró tras él la pesada puerta de bronce, regalo de Piero de' Medici a la catedral. Lorenzo se había salvado. Cuando se restableció poco después el orden en el templo, un grupo de amigos lo escoltó hacia palacio. Los partidarios de los Medici exigieron despiadada venganza. El arzobispo de Florencia, complicado en la conjura, fue ahorcado de una de las ventanas del ayuntamiento, revestido de sus ornamentos litúrgicos. La mayoría de los Pazzi fueron condenados a muerte o encarcelados. Lorenzo de' Medici apareció en el balcón de su palacio la misma tarde del atentado y fue aclamado por una delirante multitud. En lo sucesivo estaría seguro de su poder en Florencia, pero sus enemigos exteriores no quedaron desarmados. Entre ellos figuraba el propio pontífice. Sixto IV inició su campaña contra Lorenzo declarando en interdicto a Florencia. Era una medida eficaz, pero aún más lo fue la alianza de Roma, Nápoles, Siena y Lucca contra Florencia. Cuando los coaligados enviaron un ejército contra la ciudad, Lorenzo comprendió cuán grave era su situación. Se encontraba por primera vez en su vida sin dinero. Para evitar tal amenaza, hubo de adoptar drásticas medidas de defensa y allegar recursos mediante procedimientos extremos. Vendió cuanto pudo de sus bienes personales. La fortuna familiar se diluyó con increíble rapidez. La vuelta de los Medici. En situación tan desesperada, Lorenzo arriesgó un viaje a Nápoles para iniciar negociaciones con el rey Fernando. Desplegó entre sus presuntos aliados un esplendor y un lujo que superaban con mucho cuanto había exteriorizado hasta entonces. Supo atraerse a los napolitanos por su generosidad, inteligencia y cortesía. El rey Fernando no resistió mucho las sutilezas de su diplomacia. Era indispensable, aseguraba Lorenzo a Fernando, marchar unidos contra el Papa, que pretendía anexionarse territorio de otros estados, aun siendo ya demasiado poderoso. En febrero de 1480 ambas partes se hallaban prácticamente de acuerdo en todo. Fernando se declaró dispuesto a concretar una paz con los florentinos. Lorenzo regresó a Florencia entre las aclamaciones de su pueblo, que organizó suntuosas fiestas en su honor. Fue precisamente para rendirle homenaje cuando Botticelli pintó su célebre cuadro simbólico, Palas Atenea venciendo al Centauro. Lorenzo gobernó Florencia desde entonces como dueño absoluto. Todas las funciones municipales recayeron en personas de su confianza. Algunas felices especulaciones financieras le devolvieron la mayor parte del dinero perdido. Sin embargo, la coyuntura económica nunca volvió a ser tan favorable como a principios del siglo. El ocaso del siglo XV vio iniciarse la época de los grandes descubrimientos geográficos, una nueva era que no favorecería tanto a los estados mercantiles italianos. Entonces sonó la hora de España, de Portugal y también la de Inglaterra. El Atlántico sustituía al Mediterráneo. El primer objetivo de la política exterior de Lorenzo era mantener la paz, finalidad que consiguió, pero Lorenzo el Magnífico comprendía demasiado a fondo la situación general de Europa para regocijarse en exceso. Francia, sobre todo, lo inquietaba. Quiera Dios que el rey de Francia no tenga un día la idea de probar fortuna en una campaña contra nuestro país, declaró en cierta ocasión. En tal caso, Italia estaría perdida. El círculo de Lorenzo. La vida cotidiana de Lorenzo de' Medici era de una sencillez digna y distinguida. Su mesa estaba siempre servida para sus amigos y para aquellos cuyo trabajo o personalidad le parecían interesantes. Si bien esta hospitalidad ilimitada no iba acompañada de un lujo exagerado. Los mejores amigos de Lorenzo eran los hombres de ciencia, artistas y literatos, entre ellos Cristoforo Landino, el comentarista de Dante, los filósofos Marsilio Ficino, cuya academia platónica vivía entonces su mejor época, y el conde Pico de la Mirandola, los poetas Angelo Poliziano y Luigi Pulci. Lorenzo procuraba ayudar a todos ellos con los medios a su alcance. Constituía el verdadero eje de esta campaña intelectual, no solo por su riqueza, sino también por su talento personal, de cualidades tan profundas como variadas. Cuando le preguntaban cómo lograba hallar tiempo para consagrarse a la ciencia y a la literatura, Lorenzo respondía: ellas me alivian y me proporcionan sosiego espiritual. En 1475, Giuliano, hermano de Lorenzo, organizó un torneo en honor a su amada, la bella Simonetta. La justa fue acompañada de un gran festín donde Poliziano halló tema para sus célebres estancias o poemitas, trabajo que nunca fue terminado. Asesinado Giuliano en 1478, el poeta no pudo continuar su obra, aunque los fragmentos llegados a nosotros dan clara idea del ansia de belleza que embargaba los íntimos de Lorenzo. Nunca hasta entonces había expresado el Renacimiento en forma tan exquisita su ideal de belleza femenina. Hay motivos para creer que el poema inspiró a Botticelli la célebre Venus. Las estancias son algo más que una simple adulación. Poliziano estaba muy ligado a los Medici, a Lorenzo sobre todo,
Fue él quien lo salvó en la catedral de Florencia, cerrando oportunamente la pesada puerta de la sacristía. Lorenzo y Poliziano gustaban de conversar juntos y pasaban horas agradables escribiendo poemas, redactando los programas de los carnavales, torneos y partidas de caza. También discutían los medios más eficaces para hacer buenos ciudadanos a los hijos de Lorenzo, cuya educación estaba encomendada a Poliziano. La conversación se elevaba a un nivel superior cuando Marsilio Ficino se unía a ambos amigos. Marsilio era el florentino más sabio de su época y sin duda también el filósofo más independiente, y por ello Lorenzo le mostraba tan singular afecto. Marsilio Ficino se había propuesto la misión de establecer lo que él llamaba religión natural, eclecticismo religioso cuyos principios esenciales serían idénticos para todas las doctrinas y seres humanos. Ante todo, pretendía demostrar que el cristianismo podía concordar con la doctrina platónica y la filosofía antigua en general. Quería llegar a una armonía completa entre los diversos mundos de la fe, de la ciencia y de la belleza. Otro amigo de Lorenzo, filósofo de alta alcurnia, era el conde Pico de la Mirandola. Lorenzo no cesaba de manifestar que había muy pocos hombres hacia quienes sentía un respeto mayor y una simpatía tan profunda como a Pico de la Mirandola. Este humanista gozaba reputación de ser un pozo de ciencia. Apenas cumplidos los 20 años, sorprendió a sus contemporáneos invitando a todos los eruditos del mundo a un debate sobre 900 principios filosóficos y teológicos formulados por él. Tan extraordinaria reunión fue prohibida por las autoridades eclesiásticas, que creían vislumbrar ciertas herejías en las tesis de Pico de la Mirandola. Furioso, entonces publicó un escrito para defenderlas. Desterrado, se refugió en Francia, donde fue reducido a prisión. Habiendo recobrado su libertad algunos meses más tarde, acudió a establecerse en Florencia, donde tomó parte activa de los debates acerca de Platón organizados por Lorenzo y Marsilio. Como Pico de la Mirandola buscaba una síntesis entre las diferentes religiones y sistemas filosóficos. De la Mirandola sufrió mucho a causa de tales acusaciones heréticas fulminadas contra él, que no fueron reiteradas hasta 1493 por el Papa Alejandro VI. En Florencia conoció también al prior del convento de San Marcos, Jerónimo Girolamo Savonarola, que comenzaba a darse a conocer por sus tentativas de reforma religiosa. El humanista fue muy influido por este religioso. El antiguo sibarita abandonó todos sus bienes y se retiró del mundo para consagrarse al estudio de meditaciones piadosas. Pronunció los votos monásticos en su lecho de muerte. Murió joven, a los 31 años de edad, en 1494, y fue enterrado con hábito de dominico. El mecenas renacentista. Lorenzo era, en cierto modo, la síntesis del grupo. Reunía en su persona talento y cualidades de todos sus amigos. Poseía la seriedad y la profundidad de Marsilio. Era jovial y popular como Poliziano, aristócrata y señorial como Pico de la Mirandola. Estos diferentes rasgos de carácter se manifiestan en su poesía, aunque solo componía versos como para distracción. Sus obras figuran entre las mejores de la literatura del Renacimiento italiano. Así es célebre su gran poema mitológico y alegórico sobre la ninfa Ambra, nombre dado por Lorenzo a una de sus villas campestres, y el dios Ombrone, que personifica el riachuelo que atraviesa la finca. El poema cuenta cómo el dios del río ve a la hermosa ninfa, se enamora perdidamente de ella e intenta raptarla. Ombrone, al no conseguir apoderarse por sí mismo de la ninfa, va en busca de Arno, otro dios de los ríos, en demanda de ayuda. Arno se compadece del desgraciado amante y ambos emprenden su persecución. Desesperada, Ambra invoca a la diosa Diana e implora su protección. Apenas termina su ruego, la diosa Diana la metamorfosea en roca y la libra de este modo de sus perseguidores. En este poema, Lorenzo expresó de manera patente su amor por la naturaleza y la vida de la campiña. Le gustaba caminar por los bosques y nada apreciaba tanto como la caza. Cazábamos de la mañana a la noche, escribía Poliziano durante una de estas temporadas pasadas en el campo. Puede decirse que no hacemos otra cosa. Según me acaban de informar, vamos ahora a cazar ciervos para cambiar un poco. En los célebres poemas de carnaval nos encontramos con otro Lorenzo distinto. No canta aquí a la hermosa y casta ninfa Ambra. Puede decirse que las fiestas de carnaval eran la más característica manifestación de la alegría de vivir en Florencia. Lorenzo participaba personalmente en ellas con el mayor entusiasmo. Estaba dispuesto siempre a organizar, incluso a su coste, estos regocijos populares. Es que todos sus triunfos diplomáticos y el generoso apoyo que dispensaban a sabios y hombres de letras, los alegres cortejos recorrían las calles de Florencia cantando las canciones que había compuesto el primer ciudadano de la población y de hecho su dictador.
Estos cantos reflejaban cierto goce de vivir impregnado de sensualidad, trasluciendo entre sus líneas cuanto se quisiera, salvando las buenas formas.